Bienvenidas a todas las personas que estáis hoy aquí acompañándome, tanto de forma presencial como online. ¿Vale? Es día 8 de febrero de 2023 a la presentación de esta mi tesis, una clave para entender cómo emprender. Lo primero es agradecer a los miembros del tribunal su presencia aquí. Entiendo que no es sencillo. Espero que el día acompañe un pelín más. Esto no parece Mallorca. Dice, pero bueno, primero al doctor Rafael Ventura, vicerrector de la Universidad de Málaga, y una de las personas quizás referentes en temas de emprendimiento a nivel nacional, a la doctora Francesca Salvamut, presidenta del tribunal, y a Ana Fernández Laviada, que entre otras muchas cosas, además de ser profesora de Economía y en la Universidad de Cantabria, es la presidenta del Observatorio de Emprendimiento a nivel nacional. Es un tribunal de altura. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por estar aquí. Y referencia a los doctores que me han ayudado a acabar consolidando esta tesis y acabar llevándola a buen puerto, ¿no? En primer lugar, a Miquel Oliver, que fue la persona que me invitó a hacer la tesis doctoral, a transformar de alguna forma la experiencia profesional que había acumulado en los últimos años en una tesis doctoral sobre emprendimiento. Gracias por la confianza. A Jaume Sureda, que no está ahora aquí, pero que sin el cual a lo mejor pues, esta tesis adolecería de cierta metodología y además por ayudarme a acabar consolidándola. Y al doctor Julio Badle, que sobre todo, bueno, además de que nos une una amistad, es una persona con la que compartimos, creo, el ansia por emprender y por la investigación en temas de emprendimiento. A todos ellos, pues muchísimas gracias. Yo quiero dedicar los primeros minutos de esta presentación a intentar explicar qué es lo que me ha llevado a embarcarme en esta aventura y para ello intentar resumir los hechos más relevantes, entendiendo que soy una persona que tiene 52 años y que puede ser significativo entender por qué alguien pues, con 52 años dedica parte de su tiempo a desarrollar una tesis doctoral, ¿no? Y qué es lo que me lleva hasta aquí. Entonces, intentaré explicar los 4 o 5 puntos que creo que son antesala de todo este tema. Para empezar, analizando la tesis, me di cuenta que la tesis no deja de ser una réplica de un estudio que realicé en el año 95, recién acabada la licenciatura en Psicología. En aquel entonces me tocó hacer el servicio social sustitutoria para las personas que no queríamos hacer el servicio militar. Y yo marché a la República de Eslovenia y estuve en un campo de refugiados durante un año. Esto me permitió... Antes, al ser el cuarto reemplazo que iba al campo de refugiados, entré en contacto con diferentes departamentos de la Universidad de Barcelona, de la Facultad de Psicología, y preparamos un estudio de corte sistémico con el Departamento de Psicología de la Personalidad, Psicología Educativa, Psicometría y Psicología Social, sobre todo en el área de Psicología Ambiental, para analizar cuáles eran los elementos fundamentales que facilitaban la vida a los refugiados, con la idea, sobre todo, de desarrollar un manual, que es este primer libro que escribo, que sirviese a otras ONGs para que en el caso de que quisieran hacer algún tipo de intervención en un campo de refugiados, pues tuviesen en cuenta algunos elementos principales, ¿no? Al regreso de ahí, fundo de hecho Psicólogos Mundi, con el que estoy los primeros 3 años de mi vida profesional pues trabajando en diferentes campos de refugiados con personas refugiadas económicas y políticas. A partir de ahí, en el año 2007, bueno, después de una trayectoria profesional de muchos años en empresas consultoras, decido trabajar sobre lo que me había fijado más en el campo de refugiados, que eran las actitudes humanas, ¿no? Es decir, uno cuando se imagina un campo de refugiados, se imagina a lo mejor pues, una situación complicada, etcétera. A mí lo que más me llamó la atención fue ver cómo personas que en situaciones complicadas son capaces de poner una sonrisa a la vida, ¿no? Es decir, cómo el poder de las actitudes que tienen de las personas para reconstruir vidas personales. En ese sentido, entro en el doctorado en Psicología Social en la Universidad de Barcelona en el año 2007 y publicó al final pues, el primer estudio de tipos de dinámica de motivación, estudio exploratorio de variables explicativas, bajo la tutela del doctor José Navarro Cid del Departamento de Psicología Social. A partir de ahí, paso de Palma a Barcelona. La residencia familiar cambia por motivos laborales y en el año 2009 publico un libro de corte sistémico muy influenciado por el modelo ASH de Quijano y Navarro del Departamento de Psicología Social, que tiene como finalidad
dar al público las bases para analizar cómo generar un cambio efectivo en las actitudes de las personas y en las organizaciones, lo que se llama el método Tangram. Un libro que al final pues, es publicado en diferentes plataformas, que es este, con el que desarrollo gran parte de mi actividad profesional. Este libro es significativo porque llega a las manos de los responsables del Centro de Recursos de Emprender de Barcelona Activa, donde había fundado mi primera empresa. Y y Barcelona Activa, en aquel entonces, si os acordáis, años 2008, 2009, 2010, existe la crisis inmobiliaria y hoy las agencias de desarrollo local y las áreas de promoción económica se ven desbordadas por personas que necesitan emprender, pero que no tienen el perfil de emprendedor, lo que llamamos emprendedores por necesidad. Es en ese momento cuando los responsables del Centro de Recursos para Emprender de Barcelona Activa se ponen en contacto conmigo y me dicen, oye, ¿tienes un método para ayudar a cambiar las actitudes de las personas? Te planteamos un reto que es generar un programa que sea capaz de ayudar a las personas que tienen un rol de emprendedor, de trabajador por cuenta ajena, hacerlos transitar hacia un rol de persona emprendedora. Seríamos capaces de hacer algo y entonces para eso cojo mi equipo de consultores y lo primero que hacemos es analizar pues, de qué estaban compuestos la mayoría de programas de emprendimiento en ese momento. Yo hasta ese momento no me había acercado al emprendimiento de forma desde la educación emprendedora. Lo que observamos es que la mayoría de programas de emprendimiento están centrados específicamente para emprendedores vocacionales, es decir, para personas que ya querían emprender y que ya tenían un proyecto de emprendimiento. Por eso, en ese momento, los programas que habían y todas las cápsulas formativas que habían en ese momento en esta agencia de desarrollo local estaban muy enfocadas a ayudar a generar el plan de empresa y a desarrollar. A partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que entrevistamos a las personas que son emprendedores vocacionales y sobre todo a emprendedores consolidados, a personas que hayan conseguido ya hacer que sus empresas funcionen. Y al preguntarles, todos nos coinciden en una serie de elementos que básicamente tienen que ver con el autoconocimiento. Es decir, cuando les preguntamos qué ha sido clave para que consigas llevar un proyecto empresarial a cabo, la mayoría de emprendedores consolidados nos inspiran con una serie de respuestas que tienen que ver con saber dónde aporto y dónde no aporto valor, no intentar jugar a cosas a las que no sepa jugar, conocerme mucho en mis pasiones, en mis motivaciones, en mis objetivos personales y profesionales, pero nos habla muy poco de lo que serían planes de empresa, planes de marketing, y nos habla mucho de estos temas. Así que generamos un programa que se llama Entrénate para Emprender, del que se llevan 120 ediciones realizadas, por el que han pasado ya más de 1.500 personas. De hecho, aquí tenemos a una persona. Dice que pone su énfasis en ayudar a las personas a conocerse a sí mismas, con la idea de generar ideas y modelos de negocio que tengan que ver con dónde aportan estas personas, que reflejen sobre todo las motivaciones que tienen y que tiene un índice de supervivencia después de 3 años muy elevado. Por eso seguramente se ha seguido replicando. A partir de ahí, del año 2012, entro como colaborador del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología Educativa de la Universidad de las Illes Balears, impartiendo diferentes asignaturas en el grado de pedagogía, sobre todo todas relacionadas con la formación dentro de organizaciones. Y especialmente, digamos que como la última adquisición del año 2020, pues en mi participación en el Laboratorio de Emprendimiento e Innovación Social, del que soy miembro. A partir de ahí, en 2015, inicio mi formación en Administración de Empresas en la UOC, grado que finalizo en el 2020, motivado por aprender más sobre las bases económicas del emprendimiento, y en 2016 publico, al final de la edición 67, del programa antes mencionado, el Entrénate para Emprender, mi cuarto libro, Prepárate para Emprender, que es el libro quizás que ha tenido más repercusión, porque se han hecho más de 6.000 copias, etc. El último elemento importante para la consecución de esta tesis sería que en el año 2016 ganó la licitación para actualizar la oferta de servicios y oferta formativa del Centro de Recursos para Emprender de Barcelona Activa. Esto es significativo. Es decir, Barcelona Activa, conocedora de lo que estoy haciendo con los emprendedores, me plantea como consultor, ya no como formador, ayudarles a reformular lo que era el servicio de recursos para emprender que ponía a disposición de las personas, de la ciudadanía, Barcelona Activa. Esto me obliga pues, a entrar en contacto con todos los stakeholders del ecosistema emprendedor a nivel catalán, tanto lo que son asociaciones, centros de emprendimiento, a conocer en profundidad pues, también todos los servicios y programas formativos que se realizaban en esta agencia de desarrollo local. Y conjuntamente con la experiencia que tengo después en el IDI, también trabajando en IEMPREN, que es la agencia de desarrollo regional,
acabo en 2017 proponiendo un modelo que llamo modelo triaje. Es un modelo que presento en el Congreso de Economistas en 2017 y que tiene por finalidad generar hojas de ruta personalizadas y ordenar toda la hoja de servicios y programas que existen dentro de una agencia de desarrollo local. A partir de aquí, bueno, en el año 2017, en ese mismo año, a instancias del doctor Miquel Uribert, me plantea, conocedor de los libros que había escrito y de la experiencia profesional que tenía alrededor de los emprendedores en agencias de desarrollo local, tanto en Cataluña, sobre todo como en Baleares, en el IFOC, en Palma Activa, me plantea pasar toda esa experiencia profesional a conocimiento científico. Es decir, me plantea el reto de retomar ese doctorado que había dejado en Barcelona en Psicología Social con la presentación del DEA y retomarlo desde el doctorado en Educación en el Departamento de Pedagogía Aplicada, en el cual soy profesor en ese entonces hacía 5 años, ahora ya hace 10 años, para aportar conocimientos que permitan mejorar la educación emprendedora. En ese sentido, el objetivo de la tesis que vamos a observar hoy, pues es aportar evidencias científicas que permitan, sobre todo, que mejorar la oferta de los programas dirigidos a desarrollar proyectos de emprendimiento. Y proyectos de emprendimiento que sean viables. No hablaremos de proyectos de emprendimiento exitosos, pero sí viables. Es decir, que sean consistentes en el tiempo, entendiendo el éxito desde el punto de vista de la viabilidad del negocio. Y focalizados en población que no sea emprendedora. Es decir, ¿qué pistas podemos dar para desarrollar proyectos de emprendimiento que sean que abasten al conjunto de la sociedad, que la mayoría de la sociedad no es emprendedora, focalizándose en los elementos que permitan, es decir, identificar los elementos que permitan favorecer dicha viabilidad. Para ello me planteo cinco objetivos instrumentales. Un primero que sería identificar el estado del arte de los modelos y principales factores asociados al éxito empresarial y a la formación emprendedora, por un lado. Por otro, analizar lo que sería la oferta formativa de los servicios de emprendimiento públicos y privados que se ofertan en España, específicamente en Baleares. En tercer lugar, conocer la percepción de las personas del ecosistema que rodea al emprendedor. Estamos hablando de los responsables de los programas educativos, de los responsables de los centros, de las personas formadoras que forman a estas personas emprendedoras. El cuarto objetivo operativo sería determinar qué factores ayudan a las personas emprendedoras en Baleares a alcanzar el éxito y qué opinión tienen de los servicios de formación y asesoramiento recibidos. Y el último término, el último objetivo, pues sería comparar los datos de los diferentes estudios para observar lo que en psicología decimos que el audio coincida con el vídeo, ¿no? Que aquello que se está ofreciendo realmente a la población en formación emprendedora sea realmente lo que la percepción y las necesidades que tiene la población que finalmente tiene que utilizar estos servicios y estos programas. A partir de aquí, pues bueno, voy a intentar relatar los 5 pasos que me han llevado a realizar esta investigación. En primero, pues voy a intentar relatar las variables que intervienen en esta investigación. El marco teórico, ¿vale?, al que se adscribe esta tesis se marca en el campo de la teoría social cognitiva de Bandura, mediante una reformulación que hizo Sánchez en 2011, generando un campo de estudio propio de emprendimiento y que se compone de la percepción cognitiva y todas las variables psicológicas, los factores económicos que inciden en la aparición del emprendimiento y todas las variables sociales, educativas y demográficas que inciden también en él. Por la propia esencia de la tesis y por mi trayectoria profesional, soy licenciado en Psicología, grado en Administración de Empresas y soy formador en el Departamento de Pedagogía Social, pensé que es la teoría que me facilitaría más luego la interpretación de los datos. En cuanto a la personalidad emprendedora, parece haber cierto consenso en el modelo de rasgos que establece, o al menos como mínimo, 6 rasgos que definirían a una persona emprendedora. Estaríamos hablando de la necesidad de logro, la asunción de riesgos, la innovación, la autonomía, el locus of control interno y la autoeficacia. En esta tesis integramos dentro de las preguntas que hacíamos a las personas emprendedoras un cuestionario basado en el BFQ del modelo Ocean, llegando un poco a los mismos resultados que la mayoría de papeles de investigación analizados, ¿no? Y es que hay una leve apertura a la experiencia, pero no parece la teoría de los Big Five como la teoría que daría más soporte a la personalidad emprendedora. Al final, nosotros hemos optado por el modelo integrador de Reusch y Frisch, en el que se implican todas estas variables
tanto lo que estaríamos hablando como rasgos específicos de personalidad, la necesidad de logro, ¿sí? Es decir, rasgos específicos de la necesidad, por otra parte, incluiría lo que son los rasgos de personalidad de la teoría de Ocean, más conocimientos, competencias, habilidades, es decir, es un modelo integrador que nos sirve luego para interpretar bien los datos. En cuanto a lo que sería la iniciativa emprendedora, hemos analizado los diferentes modelos que son citados ampliamente en todas las tesis, papers de investigación que hay, que son el modelo de la teoría del evento emprendedor de Shapiro-Sukul, la teoría del comportamiento planeado y el potencial emprendedor. En general, y resumiendo muchísimo, podríamos decir que hay dos elementos fundamentales que llevan a la intención emprendedora, que serían, de una parte, las actitudes, y ahí enlazamos con todo lo que había analizado previamente en mis anteriores estudios. Es decir, cómo la actitud previa hacia el emprendimiento pues puede ser uno de los mejores predictores de que esa persona va a tener la intención de emprender. De hecho, en la mayoría de ecuaciones estructurales, sobre todo con el modelo de Achten, están hablando a veces de hasta el 70% de varianza aplicada solo en esa variable. Por otra parte, el otro gran elemento es la autoeficacia de Bandura, reformulada bajo diferentes nombres en diferentes procesos, que serían el segundo gran elemento que aporta intencionalidad hacia la hora de emprender. Y luego, para pasar de esta intencionalidad emprendedora a lo que sería la conducta finalmente emprendedora, hay una serie de eventos desencadenantes que en las diferentes teorías se van hablando diferentes. El modelo de potencial emprendedor de Kruger-Barceal lo plantea en diferentes fases y que parece ser las teorías que más podrían ayudarnos. En cuanto a las motivaciones para emprender, es especialmente importante hablar de esto en esta tesis, porque enlaza con el DEA sobre dinámicas caóticas y motivación en el trabajo que desarrollé en la primera fase de aprendizaje. Los diferentes papers publicados a partir del año 2020, el 2021 y 2022, el primero que establecí con el resto de doctores aquí presentes, analizan las motivaciones a partir del modelo de gamificación EXACT de Andrei Marczewski. En conversaciones directas con el autor, le pareció interesante explorar la posibilidad de si realmente la interacción de una persona con el juego podría ser una variable predictora de áreas sobre las que idear su proyecto de emprendimiento. Y esto es realmente disruptor. En la actualidad, a partir de los resultados que estamos obteniendo en el Laboratorio de Emprendimiento e Innovación Social, los resultados son muy prometedores y nos estarían hablando de la posibilidad, este es el modelo original y este es el modelo que hemos desarrollado nosotros a partir de ahí, estaríamos hablando de un modelo que estaría diciendo en qué áreas podrían ayudar a partir de la interacción de una persona con el medio ambiente y especialmente en las áreas lúdicas, estaría siendo predictor de en qué áreas podrían ser interesantes que esta persona emprendiese, ayudándole a generar ideas de negocio que tuviesen que ver con la propia persona. A partir de aquí, no me extenderé a las teorías económicas, teniendo al tribunal que tenemos, ¿vale? Decir que, bueno, pues en la visión de los neoclásicos, digamos que el emprendimiento es atribuido a la solución de riesgos e incertidumbres. Schumpeter quizás sería unas figuras centrales, a través de la teoría de destrucción creativa, en que las personas crean nuevos nichos de innovación a partir de la combinación de elementos ya existentes. Leibniz, que define el rol de emprendedor en contraposición a la ineficiencia de los sistemas, o Kirchner con su análisis de factores externos, que preconizan emprendimiento. No podemos dejar de hablar tampoco de Levi-Strauss, plantea la teoría del bricolaje, frente a las teorías imperantes de la escuela austríaca, Leichmann, en el 77, que propone la teoría que propone conocimientos y expectativas subjetivas como fuente de impulso empresarial, Audich y Leichmann en el 2005, que considera la difusión de conocimientos como principal fuente de crecimiento, y la más reciente de Kleber y Thompson, ¿no?, que introduce el concepto de desacuerdo estratégico, entre muchas otras teorías, ¿no? En cuanto a los objetivos generales de la educación emprendedora, siguiendo a Leñán, podríamos decir que hay como mínimo 4 objetivos generales de la educación emprendedora. De un lado, la educación dirigida a aumentar el número de personas que tienen suficientes conocimientos sobre las pequeñas empresas. Esta es la forma tradicional de entender los objetivos de educación emprendedora. Educación para la puesta en marcha de proyectos empresariales, educación para el dinamismo empresarial y educación continua para empresarios. El mismo autor, en papers posteriores, también avanza, ¿no?, el hecho de que en general estamos hablando de un emprendimiento que estaría alejando también o estaría obviando algunos tipos de emprendimiento como podrían ser el artístico o el científico, al centrarlo exclusivamente en un hecho empresarial. Siguiendo a Sánchez, podríamos hablar de educación sobre el emprendimiento, con la idea general de proveer conocimientos para desarrollar un plan de negocio, educar para emprender, y una educación a través de la experiencia, que es quizás la que se lleva a cabo más, por ejemplo, en espacios de coworking.
En cuanto al proceso emprendedor, ¿vale?, que es el conjunto de etapas que definirían una persona desde cero hasta que llega a generar un proceso empresarial, hay dos modelos que nos han ayudado a inspirar toda esta tesis. Por una parte, el de la Universidad de Pretoria, en el que hay diferentes autores que trabajan sobre cuatro fases de emprendimiento. Una primera en la que estaría la concepción de la idea y la generación del modelo. Una segunda muy centrada en el plan de negocio, cuya finalidad de esta fase pues, es tomar una serie de decisiones a nivel estratégico de cómo se va a llevar a cabo este proyecto empresarial. Una tercera fase en la que arrancamos el proyecto empresarial y una cuarta en la que llegamos a la madurez del proyecto empresarial. Estas fases implican una serie de perfiles de emprendimiento que, por ejemplo, en GEM, del cual yo soy miembro en Baleares, pues estarían asociadas cada una de estas fases seguramente al emprendimiento potencial, naciente, nuevo y consolidado. En cuanto a las competencias emprendedoras, los mismos autores de la Universidad de Pretoria establecen una serie de competencias asociadas a cada una de estas cuatro fases, mientras que el otro modelo de referencia es el modelo COSME, de referencia en la Unión Europea, que establece 4 áreas de competenciales. De una parte, ideas y oportunidades. Esta área implica las competencias necesarias para idear un proyecto de emprendimiento. Una segunda área de recursos personales, que incluye las competencias necesarias para desarrollar la actitud emprendedora. Y una tercera área, que sería pasar a la acción. Esta área implica las competencias necesarias para llevar a cabo un proyecto. En cuanto a los tipos de usuarios de programas, como ya comentábamos al principio, pues como mínimo por tipo de actividad tendríamos 3 tipos de usuarios de programas de emprendimiento. De una parte tendríamos los emprendedores por oportunidad, aquellos que ven una oportunidad en el mercado y deciden emprender. Tendríamos los emprendedores por necesidad, en la que está centrada esta tesis, en las personas que no tienen el perfil de emprendedor, pero que necesitan emprender porque no encuentran otra salida. Y en lo que llamamos emprendedores vocacionales, que son, para entendernos, los emprendedores caracteriológicos, los que independientemente pues siempre están emprendiendo. Incluso aquí, últimamente, pues también estaríamos hablando de emprendedores pasionales, ¿no? Podría ser una cuarta categoría. Y por tipo de rol del proyecto, identificaríamos como mínimo 2 tipologías de personas. Unas personas que generan ideas, ¿vale?, que donde aportan valor en su vida es en generar ideas, que son los emprendedores tradicionales, lo que entendía o lo que generalmente se entiende por emprendedores. Y luego otro conjunto de personas que quieren emprender pero que no tienen ideas geniales. A estos les llamamos los emprendedores por competencias. Lo que ponen a disposición para emprender no son su capacidad creativa de generación de ideas, sino, por ejemplo, su praxis profesional como gerentes o como comerciales o como técnicos. Y son personas que, en general, cuando hablamos de emprendedores por necesidad, son el gran conjunto de estas personas. A partir de aquí, pasaré a relatar las diferentes tareas llevadas a cabo en relación a los 5 objetivos de la investigación. Vale. En cuanto a los 5 objetivos, el primer objetivo, que es identificar los modelos y revisar el estado del arte, lo que hicimos fue lo que se hace en cualquier revisión de estado del arte. Una primera fase, identificación de las palabras clave, en base a los criterios de tesauros principales de la UNESCO y ERIC específicamente educativo. El gran problema que encontramos es que hay pocas referencias a la educación emprendedora en el sistema ERIC, por lo cual tuvimos que hacer un segundo lugar, buscar el resto de bases de datos que rodean esta investigación. En una segunda fase, y ante la ingente cantidad de documentos asociados al concepto de emprendimiento, tuvimos que plantearnos una serie de criterios para filtrar, ¿no?, que son los documentos que existen, que abordan el tema según las palabras clave, cuántos de ellos efectivamente abordan el programa de investigación de nuestra tesis, cuántos de ellos son tesis, cuántos están publicados en revistas académicas, cuál fue la metodología utilizada, cuántos aportan nuevos hallazgos a la temática de estudio. Para el desarrollo del segundo objetivo, que es el análisis de la oferta formativa, lo primero que tuvimos que establecer es un acuerdo sobre cuáles serían los criterios que ayudarían a identificar y clasificar las diferentes ofertas formativas de agencias de desarrollo local y de centros de emprendimiento públicos. Para ello, basándonos en el modelo de la Universidad de Pretoria, el modelo GEM, incluso el modelo de que tiene Barcelona Activa de clasificación y el que desarrollé en el año 2017 a partir del libro, establecimos un modelo de 7 fases que nos permitiesen comparar unos centros con otros. La segunda parte de este análisis se hace en referencia a los servicios, y para el análisis de los servicios tomamos como modelo de referencia Barcelona Activa, que los clasifica de esta forma. En cuanto a la metodología de análisis, bueno, pues se analizó el tanto por ciento de contenido ofertado medio en horas por número de programas asociados, dividido por el total de números impartidas programas de formación emprendedora en cada centro, analizando los servicios ofrecidos por cada entidad pública y privada independientemente de la formación.
El tercer objetivo, que era analizar las personas, el ecosistema que rodea a la persona emprendedora, nos centramos en dos perfiles. De una parte, conocer la opinión de las personas formadoras de los programas de emprendimiento. Y para la selección de estas personas, pues elegimos, bueno, no es fácil, no es fácil encontrar personas que sean formadoras en centros de emprendimiento, pero a través de contactos personales en diferentes agencias de desarrollo conseguimos encontrar una muestra de 30 personas que nos pudiesen contestar entre octubre de 2019 y 2020. Que eran personas que formaban o bien en competencias genéricas, o bien en competencias comerciales, o bien en competencias técnicas dentro de los centros de emprendimiento. La metodología de análisis, pues llevamos a cabo diferentes pruebas estadísticas para ver la representatividad de la muestra. A partir de aquí, la segunda parte del análisis es una encuesta dirigida a los responsables de los centros. Es decir, intentamos entrevistar a los responsables de los centros para entender qué es lo que ellos entendían que era clave a la hora de emprender y ver si efectivamente luego en los centros de los que estas personas eran gerentes, pues realmente se estaba ofreciendo esto. Y ver si había cierto tipo de disonancia entre lo que ellos consideraban que era clave y lo que finalmente se hacía en la oferta formativa. La muestra de centros públicos, bueno, conseguimos una muestra bastante interesante de bastantes centros públicos, intentando, ya que no podíamos abastar a todos los que nos hubieran gustado, como mínimo que fueran representativos o bien por su tamaño o bien por la incidencia que puedan tener. Por ejemplo, hablando de tamaño, pues estaríamos hablando de Andalucía Emprende, que es una agencia de desarrollo local que tiene una red vastísima. Barcelona Activa como principal ADL de referencia, agencias de tamaño intermedio como las de Cerdanyola del Vallès, Vilafranca del Penedès, o agencias con programas disruptores como pueden ser la Agencia de Desarrollo Regional Aragón o Zaragoza Activa, ¿no? En la muestra de responsables de centros de empresas privadas, pues al ser yo mentor del grado Lane, pues pude acceder directamente a la gerencia del grado Lane para encuestarlos, la opinión experta de la Escuela d'Emprenedors de Cataluña, de la cual además yo soy representante en Baleares, o el programa aprobado Explorer en Cataluña y Baleares, del cual yo he sido tutor también en dos centros. El tipo de entrega, pues una entrevista semiestructurada, ¿vale?, en el que intentamos tener una visión global. La pasación de la prueba fue en marzo de 2020 a septiembre de 2020. En cuanto al cuarto gran objetivo, que era determinar qué factores ayudan a las personas emprendedoras en Baleares a alcanzar el éxito y qué opinión tienen de los servicios de formación, de asesoramiento recibidos, realizamos una encuesta a una población en Mallorca con un conjunto de 319 personas emprendedoras, dimensionada a partir de los datos calculados en base al IBESTAT, CAIP y GEM Baleares, al no haber un registro oficial de personas emprendedoras en la isla de Mallorca. Para el diseño de esta encuesta se procedió de la siguiente forma, ¿no? Primero, estableciendo los objetivos de la encuesta bajo la supervisión del director de la tesis, que es Miquel Oliver, diseño de un primer cuestionario con la incorporación del cuestionario personal Big Five, que comenté antes, pasación de un grupo de expertos para la revisión de preguntas y metodología, y en julio de 2019 finalizó el proceso del cuestionario. La pasación de la prueba se hizo por Wellforce mediante la técnica de bola de nieve, es decir, al no haber un registro de emprendedores, pues unos emprendedores llaman a otros emprendedores a otros emprendedores. Estado disponible desde septiembre de 2019 hasta 2020. A través de redes sociales, envío directo a personas emprendedoras que yo tenía identificada, asociaciones de emprendimiento y empresariales. La metodología, pues se hizo un análisis de feria interna, prueba T para 2 muestras, suponiendo variantes iguales, elaboración de estadísticos y matriz de correlaciones. En cuanto al quinto objetivo, para llevar a cabo la discusión y contraste de los resultados estandarizados de las diferentes encuestas y análisis realizados, se llevaron a cabo diferentes tareas que combinan a los diferentes grupos y pruebas realizadas que comentaré en las conclusiones para no repetir. En cuanto a los resultados que voy a presentar aquí son resultados, son un filtraje de los resultados. La tesis son casi 100 páginas de diferentes cuestionarios, ¿no? Al final los que considero yo que puedan ser pues más significativos. Desde la oferta finalmente publicada en contenidos, ¿sí?, analizados, calculados por programas y horas año de las EDSL investigadas, se arrojan los siguientes resultados. Primero, el autoconocimiento, como veremos aquí, ¿sí?, apenas aporta un 1,22% de los contenidos hora ofrecidos, seguidos de un 2,72% del prototipaje, si lo vemos en amarillo. Y la oferta se concentra especialmente en el desarrollo de planes de empresa y de competencias genéricas. En cuanto a los programas privados, la tendencia es más o menos la misma,
observamos un 1,79 en autoconocimiento. El prototipaje es bastante más alto, pero aquí lo que tenemos también es que la gran mayoría de contenidos se concentran tanto en el plan de empresa como en las competencias genéricas asociadas. Si analizamos la oferta formativa, ya no solo de programas, sino también de cápsulas, por ejemplo, que ofrecen la mayoría de agencias de desarrollo local, la tendencia sigue siendo parecida. Aquí vemos que incrementa un poco el nivel de autoconocimiento, pasamos del 1,22 al 2,51. Dice, pero por contra, todo lo que tiene que ver con el arranque del negocio, que es uno de los puntos en los que los emprendedores consolidados inciden más en la importancia de ayudar a las personas cuando arrancan el negocio, el 2,01, y en el prototipaje 2,44. Y volvemos otra vez con la misma idea de los planes de negocio y de las... En cuanto a los motivantes extrínsecos, lo primero que podemos observar es que conforme va pasando el tiempo, las personas emprendedoras van apreciando cada vez menos los motivantes extrínsecos. Y esto pasa en toda la encuesta. Es decir, conforme va pasando el tiempo, las personas tienen menos interés en los motivantes extrínsecos. Hasta el punto, y esto sí que es muy significativo, en que los factores menos valorados de todos los factores por las personas que han respondido a esta encuesta son el acceso a la financiación externa con 2,97 sobre 10 puntos, acceso a créditos, muchas subvenciones y ayudas públicas. Y los más, digamos, los que están más, los elementos mejor valorados son los contactos necesarios, el establecimiento de contactos y el acceso a la formación específica. En cuanto a los motivantes intrínsecos, sí parece hacer cierta homogeneidad en las respuestas. Es curioso porque aquí sí que apenas hay diferencias entre emprendedores nacientes, nuevos y consolidados. Pero, y podríamos decir que además en general están entre 2 y 4 puntos más todos los motivantes intrínsecos por encima de los motivantes extrínsecos. Y esto pienso que ya es un elemento importante en la tesis. Entre estos, los factores más valorados para emprender son por este orden. Primero, las actitudes propias con 9,22 y la autodeterminación con 9,21. En segundo lugar, el autoconocimiento 9,1 y conocer las propias motivaciones 9,08. Y en tercer lugar, las creencias de autoeficacia con 9,03. En línea con los estudios y el estado de arte analizado. Por el contrario, la menos valorada son el éxito previo con apenas el 5%. Y en menor cuantía la presencia, ausencia, familiares, amigos, emprendedores, conocer otros emprendedores y el apoyo del entorno. En cuanto al contraste que podemos hacer entre personas en estadio consolidado y las personas formadoras, es decir, lo que opinan las personas que forman a emprendedores y por otro lado las personas que tienen ya proyectos consolidados, en cuanto a los motivantes extrínsecos, lo primero que se pone de relevancia es la escasa importancia que las personas emprendedoras consolidadas dan a los aspectos económicos y a la asistencia técnica, que pueden recibir por parte del centro de emprendimiento, y las pocas coincidencias se dan en el papel de relevancia que ambos colectivos dan a los contactos. Por lo que hace relación a los motivantes intrínsecos, como sucedía entre los diferentes colectivos de personas emprendedoras, hay cierto consenso en las respuestas, siendo la autodeterminación, el autoconocimiento de las propias motivaciones y conocer los propios objetivos personales y profesionales y las actitudes los factores comunes clave. Al igual que en otros colectivos, el factor menos valorado es el éxito previo. En cuanto a elementos de formación, podríamos decir que las personas formadoras que están en naranja tienden a percibir el impacto de sus acciones formativas 2 puntos porcentuales por encima de la media de los 3 grupos de las personas emprendedoras. Entre estas, conforme pasa el tiempo, el impacto de la formación tiende a ser menor, siendo las personas emprendedoras consolidadas las que obtienen mayor puntuación. Las expectativas sobre una hoja de ruta clara y una asistencia homogénea parecen la demanda no cubierta por las personas emprendedoras. En cuanto a las expectativas sobre gamificación, puedo decir que las personas emprendedoras que están iniciando su andadura son las que más hacen uso del emprendimiento, son las que tienen más expectativas o unas expectativas más elevadas en cuanto a la gamificación de contenidos, mientras que las personas formadoras reconocen la poca interacción con la gamificación. En cuanto a las expectativas de las personas emprendedoras consolidadas con los contenidos y los servicios finalmente ofertados, el plan de empresa no es el elemento que más demandan, aunque es el que más ofrecen los centros públicos y privados. Las principales demandas de autoconocimiento, ideación y modelización no están cubiertas en ambas tipologías de centros, tanto públicos como privados.
En cuanto a los servicios, parece no haber queja en cuanto a la financiación y asesoramiento. Únicos servicios que cumplen las expectativas, pero que, como recordaremos de las anteriores diapositivas, son los menos valorados por este colectivo. Es decir, donde se cumplen las expectativas es en aquellos servicios en los que ellos no tienen unas grandes expectativas. También podemos observar cómo aquellos otros servicios en los que sí hay expectativas son recogidos de menor forma en la oferta privada que en pública. En cuanto a la discusión de resultados de la percepción de las personas responsables, podríamos decir que estas, respecto a los contenidos de asesoramiento finalmente ofertado, vemos cierta disonancia en cuanto a los contenidos que teóricamente estas personas creen que se están ofreciendo en sus entidades y la oferta finalmente publicada. En cuanto al asesoramiento, podemos observar un sesgo en su percepción al valorar estos que en sus centros se ofertan elementos como el asesoramiento sobre autoconocimiento, perfil profesional, arranque, prototipaje, desarrollo de negocio, que finalmente no encontramos en la oferta finalmente publicada. Vamos ahora ya a las conclusiones. No sé cómo voy de tiempo. Vale, bien. Respecto al primer objetivo de identificar el estado de arte de los modelos y de los principales factores asociados al éxito empresarial y a la formación emprendedora, el estado de arte pone de manifiesto el creciente interés que suscitan los resultados educativos en el campo del emprendimiento. De igual manera, se pone de manifiesto cómo las diferentes disciplinas involucradas plantean una definición, análisis e interpretación de resultados diferentes en base a los contenidos que pretenden explicar. Y creo que lo más significativo es la apuesta por nuevos modelos explicativos, estudios transculturales y encontrar nuevos campos de estudio como la incorporación de la gamificación o la pasión emprendedora, que da muestra de la vitalidad del proceso de investigación en el campo de la educación emprendedora. Respecto al segundo objetivo, que es analizar la oferta formativa y de servicios de emprendimiento que se oferta en nuestro país, en los centros públicos y privados analizados, el proceso emprendedor empieza con la idea de negocio, obviando por lo general el cuestionamiento de esta, así como la identificación previa del perfil de entrada de las personas como posibles emprendedoras. En general, los centros privados disponen de una oferta de servicio más amplia que los centros públicos y el plan de empresa sería el principal activo en las agencias de desarrollo local analizadas. En cuanto al tercer objetivo, que es analizar la percepción del staff de los centros de emprendimiento sobre cuáles son los principales factores de éxito para emprender, podemos determinar que las personas formadoras tienden a valorar mucho más positivamente los mismos factores que el colectivo TEA y de personas emprendedoras consolidadas. La diferencia es aún más acusada en las personas consolidadas. La incidencia de los factores extrínsecos es mucho mayor en el colectivo docente frente a TEA y personas consolidadas. Y podríamos decir que las personas responsables entrevistadas son conscientes de la importancia de los factores intrínsecos, pero sobredimensionan el peso específico que finalmente acaban mostrando sus centros de formación. En cuanto a las personas emprendedoras consolidadas, tienden a tener puntuaciones más bajas en todos los factores comparados con los TEA, con decrecientes resultados a medida que las personas emprendedoras consolidan su negocio, en tiempo pasado de naciente a nuevo, de nuevo a consolidado, y todos los grupos de personas emprendedoras priorizan los factores intrínsecos versus los extrínsecos en más de 2 puntos. El conocimiento de los propios objetivos y motivaciones es mayor en el colectivo de personas emprendedoras nuevas que en las nacientes y consolidadas. Y un hecho curioso es que las personas emprendedoras nacientes es de los 3 colectivos, es comprensible, de personas emprendedoras el que puntúa más alto en los factores extrínsecos. Eso es así por la necesidad que tienen de financiación al arrancar sus proyectos. En cuanto al quinto objetivo, que es analizar las posibles diferencias existentes entre las percepciones acerca de factores y servicios para emprender de los diferentes colectivos implicados en la oferta, en primer lugar, podemos decir que el autoconocimiento, las actitudes previas y las creencias de autoeficacia parecen ser los elementos más significativos para emprender, por encima de la formación recibida. Y esto es un hecho importante, una conclusión importante. La segunda, para las personas emprendedoras consolidadas, los programas deberían dimensionar mucho más los aspectos relacionados con el autoconocimiento de los propios límites, el perfil personal, el desarrollo de las ideas y modelos de negocio y especialmente el acompañamiento en los primeros pasos empresariales. Es algo que demandan en todas las entrevistas. Es decir, cómo se sienten abandonados a partir de la finalización del plan de empresa y de la consecución, la certificación de la empresa o de la firma de la ASL. En cuanto a los servicios asociados al emprendimiento, se pueden concluir que hay una brecha perceptiva en todos los ítems a favor de las personas responsables versus las personas emprendedoras consolidadas. En lo que hace relación con la percepción de los motivantes extrínsecos, la opinión de las personas formadoras difiere de las personas emprendedoras consolidadas, otorgándole más relevancia a estos factores de los que tiene para las personas emprendedoras consolidadas. En la misma línea, la presencia de los factores de motivación extrínseca está más representada en las personas formadoras que en las de TEA. Lo que decíamos de cómo
van disminuyendo el interés por la formación conforme la persona pues, va consolidando el negocio. Por último, los resultados parecen señalar que la percepción entre lo que las personas responsables piensan que se está ofertando y la oferta finalmente puesta a disposición de la comunidad emprendedora no van excesivamente a la par, ni en el asesoramiento, ni en la oferta de espacios, ni en la oferta final de contenidos y programas. En base a las conclusiones, paso a presentar el modelo de educación emprendedora que se deriva de esta tesis, que es el modelo MET, modelo de emprendimiento por estadios y tipologías, palabra que en inglés significa en lugar de encuentro. A partir del modelo triaje, que desarrollé en 2017, que os he presentado anteriormente, y a partir de los resultados discutidos en esta tesis, el modelo educativo resultante podría ayudar, presentamos un modelo resultante que creo que podría ayudar a facilitar la adquisición del rol de persona emprendedora. Combina dos elementos. De una parte, la dinámica motivacional, representada en el modelo Badre-Llorente de 2021, con el sistema de 7 fases, ampliado y mejorado en 4 grandes bloques. Un primer bloque, que sería el bloque de autoconocimiento, es decir, un programa de emprendimiento que ayudase, tendría que identificar primero en qué estadio se encuentra la persona, y en el caso de que arrancásemos de cero, digamos que el primer estadio sería una posición de autoconocimiento. Es decir, aquí, en este primer estadio, lo que tendríamos que preguntarnos es quién soy, si tengo o no tengo el perfil de emprendedor, es el perfil vocacional, qué objetivos tengo, en qué entorno me muevo, cuál es el mapa de recursos que tengo a mi disposición. La segunda gran área sería un área de conceptualización del proyecto, que empezaría con la ideación, qué voy a ofrecer y a quién se lo voy a... y a quién lo voy a hacer. Esta etapa empezaría con la ideación de la propuesta de valor y acabaría con los entregables finales que realmente obtendría la persona en el modelo de negocio final. La segunda fase sería de modelización, que como cualquier modelo de negocio al final es qué voy a entregar, a quién me voy a dirigir y cómo lo voy a hacer. El modelo de prototipado, que sería un segundo, después de testar el producto mínimo viable, cuál es el segundo modelo de negocio que queda final, a quién necesito, cómo mejoro el modelo y cómo elaboro el modelo final. Una tercera fase, que es la fase de planificación, en la que sí ahí sería interesante definir, comunicar, cuantificar, ordenar y planificar. Y una última fase, que es cuando ya arrancamos el proyecto empresarial, que tiene 2 partes, una parte de arranque y una parte de consolidación del negocio. Como he comentado, este modelo se basa en la identificación no solo del estadio en el que llega la persona, sino también de la identificación de la particular dinámica motivacional asociada a su patrón de interacción con el juego, que siguiendo el modelo de Marczewski, exacto, original, se recombinan 6 áreas que hemos definido como Target, Appraisal, Networking, R+D, Benefit y Change. El modelo ampliado incluiría también los espacios que facilitarían el cambio de rol en cada fase, así como un conjunto de cápsulas, retos y acciones formativas clave que acompañarían el cambio de fase. Este modelo permitiría no solo la elaboración de hojas de ruta formativas personalizadas, sino también identificar los elementos contextuales que facilitarían la adquisición de hábitos y cambio de roles dimensionándolo en el tiempo, como hacíamos efectivamente o como hacemos en el programa Entrénate para Emprender, en el que tiene 2 fases. Una fase en la que acabamos trabajando el modelo de negocio, en el que luego en los espacios de coworking y con la interacción de otras personas emprendedoras, la persona adquiere el rol de emprendedor. ¿Cómo utilizar los resultados de esta investigación sobre la educación emprendedora? Bueno, los próximos pasos serían volver a la idea original del emprendimiento entendido como iniciar a emprender un proyecto, para ayudar a las agencias de desarrollo local a mejorar el análisis del perfil de entrada y así poder adaptar mejor su oferta a las necesidades reales. Creo que se podrían utilizar los resultados para conseguir que no se pierda ninguna idea que pueda retornar valor a un mundo necesitado de ellas. Para dejar de asociar la figura de emprendimiento solo a la obtención de beneficios, facilitando otros tipos de emprendimiento como el científico o el artístico. Para que el emprendimiento llegue a los colectivos que lo tienen más complicado para emanciparse o conseguir salarios dignos. Y para que el emprendimiento se vuelva a contemplar, y creo que esto es muy importante, como una opción laboral más, ni mejor ni peor, pero que ayude a facilitar el ascensor social. Las áreas futuras de investigación que ya estoy poniendo en marcha en los papers que estoy desarrollando en la actualidad van en la línea de desarrollar el modelo EXAT de Marczewski de interacción con el juego para identificar las áreas de desarrollo de proyectos de emprendimiento mediante la construcción de un test que pueda ser homologable, analizar cómo el patrón de interacción con el juego, videojuegos y juegos puede predecir la vocación profesional, la forma que tenemos de interaccionar con el juego puede ser un buen predictor, analizar en profundidad los contenidos principales de los centros de formación
en educación emprendedora, más allá de los que hemos podido analizar en esta tesis, para consolidar los resultados, analizar las percepciones de las personas emprendedoras potenciales sobre los aspectos tratados en esta tesis, versus los TESI consolidados, que son los ausentes en esta tesis, para identificar los elementos que inciden en la toma de decisiones implicadas en la intención emprendedora, comparar los contenidos de centros de educación emprendedora mediante estudios transculturales que abarquen Occidente-Oriente, Norte-Sur, y analizar las diferencias entre qué se emprende y dónde se emprende. La gran mayoría de tesis doctorales analizadas, no así de papers de investigación, pero sí de tesis, son de países emergentes, que son los más preocupados por la educación emprendedora. Identificar los componentes de autoconocimiento implicados en el proceso emprendedor, como base para la identificación de patrones de emprendimiento alejados de modelos de personalidad. Y otra línea sería analizar el papel de los hábitos, interesantísimo, en los espacios de preincubación, incubación, coworking y centros de negocio implicados en el desarrollo de las actitudes, los hábitos y en el rol de la persona emprendedora. ¿Qué tipo de doctor quiero ser? Estoy hablando con Julio, doctor Julio Badle, me dijo, tienes que decir qué tipo de doctor tienes que ser. Así que, bueno, pues llevo 25 años como formador en empresas, ¿vale? Pero estos últimos 10 años han sido, para mí, como profesor, los que he disfrutado más. Y quiero continuar como profesor en la universidad porque para mí ha sido la experiencia más gratificante que he tenido como docente en toda mi experiencia profesional. De hecho, ayer me confirmaron como asociado en el grado de Psicología y Máster de Recursos Humanos en la UOC, aunque mi objetivo es desarrollar mi actividad principal en la UIB. Esta tesis, junto con los papers ya presentados, sin olvidar los que están en curso y los que llegarán, me ha hecho reencontrarme con mi faceta investigadora que deseo desarrollar mucho más ampliamente. Conseguir transferir los resultados tanto de los modelos MED como el Llorente Badle de gamificación en emprendimiento para ayudar al desarrollo de programas, creo que es otra de las deudas pendientes. Y, en último término, seguir impulsando proyectos de emprendimiento allá donde pueda, sobre todo con una finalidad, y es que nadie abandone sus sueños por no saber cómo hacerlos realidad. ¿Cuánto talento se pierde por no saber cómo hacerlo realidad y se abandonan carreras profesionales cuando el emprendimiento podría ser una salida para todos ellos? Así que muchas gracias por vuestra atención. Y de forma muy especial a las alumnas y alumnos de la UIB antes, durante y después de la pandemia. Gracias.